Mel Brooks se gastó $2,8 millones en rodar El jovencito Frankenstein en 1974, pero hubo un momento durante el rodaje que estuvo a punto de hacer descarrilar toda la producción. Ocurrió durante una escena en la que participaban Marty Feldman y Madeleine Kahn. En un estallido de caos perfectamente sincronizado, Feldman mordió el abrigo de bisón de Kahn mientras las cámaras estaban rodando. Lo que siguió no fue una simple metedura de pata, sino un descontrol total en el plató. La piel estalló por todas partes, flotó en el aire, se adhirió a los trajes, se pegó a las luces y cubrió el suelo. El reparto perdió el control por completo. Las risas se tragaron el plató, y nadie pudo recobrar la compostura el tiempo suficiente para terminar la toma. Lo intentaron de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. 15 tomas más tarde las risas seguían sin cesar. La piel estaba estropeada, las reparaciones eran astronómicamente caras, y el tiempo se esfumaba. Brooks tomó finalmente una decisión que dejó a todo el mundo estupefacto, cortó la escena por completo. El metraje se guardó bajo llave, y allí permaneció durante 4 décadas. Cuando por fin resurgió en 2014, el público se dio cuenta de que no se trataba de una simple toma graciosa, sino del momento en que un futuro clásico estuvo peligrosamente a punto de derrumbarse en un caos incontrolable. La ironía es que el jovencito Frankenstein nunca pretendió ser descuidado ni burlón. Gene Wilder no se levantó una mañana y decidió parodiar las películas de terror para reírse de forma barata. La idea surgió en silencio, casi accidentalmente, en el invierno de 1973, mientras se encontraba en West Hampton, Nueva York. Todas las tardes, exactamente a las 2, pasaban viejas películas de Frankenstein en la televisión. Wilder las veía a diario, y en lugar de desvanecerse cuando pasaban los créditos, el humor se quedaba con él. Había algo inquietante y sincero en esas imágenes en blanco y negro que no lo abandonaba. Finalmente cogió un bloc de notas amarillo y empezó a escribir. Lo que surgió no fue una parodia diseñada para ridiculizar el pasado, sino una historia sobre el ansioso bisnieto de Víctor Frankenstein, que regresa a Transilvania. Wilder lo tuvo claro desde el principio: esta película honraría a las películas originales, no se reiría de ellas desde la distancia. Esa decisión marcó todo lo que vino después. Quería la atmósfera, el ritmo y la textura emocional de las primeras películas de terror de la Universal. Los chistes vivirían dentro de ese mundo, no encima de él. Más tarde, Wilder dijo que algunas de las primeras escenas que escribió apenas cambiaron, sobre todo el encuentro en la estación de tren entre el Dr. Frankenstein e Igor. Daba la sensación de que la historia simplemente había llegado completamente formada, y lo único que tenía que hacer era plasmarla antes de que se le escapara. Pero amar una idea y convertirla en una película real son dos cosas muy distintas, y la realidad no tardó en intervenir. Mientras Wilder rodaba Blazing Saddles en 1974, le planteó la idea a Mel Brooks de una forma que solo él podía hacer. En lugar de un largo discurso o una propuesta formal, le entregó a Brooks $57 millones en efectivo como pago simbólico inicial para que coescribiera el guión y dirigiera la película. Brooks le preguntó bromeando si Wilder tenía dinero. Wilder abrió su cartera y se lo entregó en el acto. Brooks dijo más tarde que ese fue el momento en que la asociación se hizo realmente real. A partir de ahí, el trabajo se convirtió en un ritual. Noche tras noche, se sentaban juntos en el bungalow de Wilder en el Hotel Bel Air, bebiendo té Earl Grey, comiendo galletas digestivas y dando forma lentamente al guión. Las escenas se pasaban de una a otra, se refinaban línea a línea, hasta que los chistes se sentían agudos, pero el mundo seguía sintiéndose arraigado y sincero. Esa misma extraña sincronización ayudó a que el reparto encajara en su sitio. No se trataba simplemente de que le gustaran ciertos actores, sino de una cadena de pequeñas coincidencias que encajaron. El agente de Wilder, Mike Medavoy, también representaba a Marty Feldman y Peter Boyle. En cuanto el guión empezó a tomar forma, Medavoy llamó a Brooks y le preguntó si tenía algo para los tres.
Wilder vio inmediatamente los personajes en su mente. Feldman era Igor. Boyle era el monstruo. Boyle era muy importante para el equilibrio de la película. El monstruo tenía que ser aterrador y herido al mismo tiempo, capaz de ser amenazador y vulnerable al mismo tiempo. Feldman, por su parte, aportó algo inexplicable. Su energía se sentía fuera de lugar en el sentido exacto. Incluso los detalles físicos adquirieron una extraña vida propia. La joroba de Feldman no era más que un cojín de maternidad metido en su traje. El maquillaje de Boyle le llevó 5 horas cada día. Lo que parecía mal se convirtió exactamente en lo que estaba bien. Empezó a parecer como si la propia película estuviera eligiendo a su gente. Brooks y Wilder insistieron en que la película se rodara en blanco y negro, moviéndose y respirando como las películas de terror de los 1930s, especialmente Frankenstein, de James Whale. Los estudios odiaban la idea. Columbia Pictures, preocupada por el presupuesto, la comercialización y el atractivo para el público, presionó para que se rodara en color. Brooks se negó a ceder. Cuando Columbia se echó atrás, Alan Ladd Jr. de la 20th Century Fox intervino y aprobó el formato en blanco y negro, junto con un presupuesto de $2,4 millones. A partir de ese momento, el homenaje se convirtió en absoluto. El diseñador de producción, Dale Hennessy, recreó el lenguaje visual de la época, incluso consiguiendo material de laboratorio original de Kenneth Strickfaden, el mismo diseñador de efectos que trabajó en el Frankenstein original. El objetivo era sencillo pero exigente, hacer que el público se sintiera primero como si estuviera dentro de ese viejo mundo de terror y luego dejar que la comedia le golpeara desde las sombras. A medida que todo encajaba en su sitio, las personas que formaban parte de la película empezaron a convertirse en leyendas. Marty Feldman llegaba a Hollywood por primera vez y estaba aterrorizado durante las audiciones. Wilder nunca dudó de él, y más tarde dijo que Feldman era el alma de la película. La icónica cojera y el bastón de Igor surgieron de la improvisación y se convirtieron en uno de los gags más duraderos de la película. Para mejorar el aspecto, Feldman se rellenó las rodillas con pañuelos de papel para hacerlas nudosas, y el equipo se fijó en sus ojos saltones, causados por una afección de tiroides, porque le hacían inolvidable. Wilder describió en una ocasión su dinámica como una pareja de comedia clásica, diciendo que Feldman interpretaba a Igor como Stan Laurel, mientras que él interpretaba a Frankenstein como Oliver Hardy. Feldman lo aceptó y sus nervios iniciales desaparecieron. Al final el papel definió su carrera e incluso le valió un premio Saturn. El camino de Teri Garr fue igual de decidido, aunque con una forma diferente. En un principio, se presentó a la audición para Elizabeth, la prometida, y Brooks le dijo que Madeleine Kahn era su primera opción. Garr podría haberse marchado, pero Wilder la instó a volver al día siguiente y leer para Inga en su lugar. En ese momento estaba trabajando en The Sonny and Cher Comedy Hour. Se tomó la segunda audición como una misión. Trabajó con un estilista de pelucas alemán, refinó el acento y exageró su figura metiéndose calcetines en el sujetador. La audición fue tan fuerte que Brooks la contrató inmediatamente. Llegó a pronunciar frases como «¿Te apetece un revolcón en el heno?», con tal seguridad que aún perduran en la cultura pop, como si fueran expresiones reales. Incluso las sorpresas de la película tenían raíces profundas. Gene Hackman, conocido casi exclusivamente por papeles dramáticos de peso, era amigo de Wilder y jugaba al tenis con él. Pidió un papel pequeño. Solo quedaba un papel, el del ermitaño ciego. Parecía una apuesta arriesgada, pero se lo dieron de todos modos. El resultado se convirtió en una de las escenas más divertidas de la película, en gran parte porque Hackman la interpretó completamente recta y dejó que el caos se produjera a su alrededor. Desapareció bajo una enorme barba, no fue acreditado y aún así se convirtió en inolvidable. Peter Boyle pagó su interpretación con paciencia y dolor. El maquillaje de William Tuttle era agotador. A menudo le salían ampollas en la piel bajo las candentes luces. Las botas con plataforma le añadían 15 centímetros de altura. Aún así,
Boyle infundió al monstruo dulzura y soledad, haciéndole sentir como un niño asustado, atrapado en un cuerpo aterrador. La incomodidad no importaba sino la verdad emocional. Cloris Leachman aportó esa misma seriedad desde la dirección opuesta. Interpretó a Frau Blücher sin un ápice de ironía, lo que no hizo sino agudizar la comedia. Su acento estaba inspirado en la propia madre de Mel Brooks, que era alemana y estaba presente en el rodaje. Tuttle añadió un enorme lunar para envejecerla y aumentar su intimidación. Cada elección, desde el tono hasta la textura, fue deliberada. Y es por eso que un estallido incontrolado de risa, una envoltura de visón arruinada y una escena cortada casi podrían deshacerlo todo. Porque el jovencito Frankenstein no se construyó sobre el caos. Se construyó sobre el control, el respeto y un compromiso inquebrantable de honrar las sombras que nos hizo reír por dentro. El nombre de Blücher se convirtió en un gag recurrente con los relinchos de los caballos, y el control de Leachman hizo que ese simple chiste se sintiera como una maldición. Su trabajo fue tan sólido que consiguió una nominación al Globo de Oro, y demostró que podía dar miedo ser divertida y extraña sin guiñar nunca un ojo al público. Y esa parte importa porque Wilder y Brooks lucharon por proteger el tono. Sus sesiones de escritura eran intensas. Discutían durante horas, a veces gritando y discutiendo por pequeños cambios, y Brooks dijo más tarde que casi llegaron a pelearse a puñetazos. Wilder incluso recordaba una bronca que acabó con Brooks saliendo furioso y volviendo a llamar 10 minutos después gritando: «¿Quién era ese loco en tu casa? Nunca deberías dejar entrar a locos en tu casa». Parece una locura, pero tenía un propósito. Exprimían cada escena hasta que funcionaba. Por eso también el número de Putin on the Ritz casi no existió. Wilder quería que el Dr. Frankenstein llevara al monstruo a la alta sociedad con un número de sombrero de copa y frac. Brooks lo leyó y explotó. Bailas claqué al ritmo de Irving Berlin con sombrero de copa y frac con el monstruo. ¿Estás loco? Wilder luchó durante 20 minutos con la cara roja, negándose a dejarlo. Brooks finalmente accedió a rodarla como prueba, diciendo que si una persona decía que era tonta o estúpida, se eliminaba. La escena superó la prueba y se quedó. Más tarde Brooks admitió: «Nunca me he equivocado tanto en mi vida». El número se estrenó el 15 de diciembre de 1974, y se convirtió en uno de los momentos que la gente recuerda primero porque es ridículo, pero sigue perteneciendo a ese mundo. Wilder también trazó una línea que sorprendió a Brooks. No quería que Brooks actuara en la película porque temía que Brooks rompiera la cuarta pared y arruinara el equilibrio. Brooks recordó que Wilder le dijo: «No quiero romper la cuarta pared». Brooks se opuso. «Un momento, tan malo soy». Wilder no le insultó, solo le explicó la preocupación. «No eres malo, pero siempre rompes la cuarta pared. Me temo que te pondrás una armadura. Sube la visera y saluda a la gente». Así que Brooks se mantuvo al margen de la pantalla, aunque todavía encontró un hueco con trabajos de voz como Víctor Frankenstein y Un hombre lobo. Todo esto se habría venido abajo si el aspecto no hubiera estado a la altura de lo que prometía. Brooks insistió en el blanco y negro en 1974, incluso cuando la gente temía que el público lo rechazara porque las películas en color dominaban la época. Incluso el director de fotografía Gerald Hirschfeld se resistió al principio, pero Brooks quería el ambiente exacto de las viejas películas universales. Luego fueron más allá en los detalles, utilizaron créditos iniciales al estilo 1930s, salidas de iris, cortinillas y fundidos a negro como una máquina del tiempo integrada en el montaje. El compositor John Morris dio forma a la partitura para que pareciera de época, moviéndose entre espeluznantes acordes de terror y dulces melodías que sonaban como si pertenecieran a esa época. Y para el laboratorio buscaron el auténtico. Kenneth Strickfaden había guardado el viejo attrezzo eléctrico en su garaje de Santa Mónica durante más de 40 años, y cuando lo vieron se sorprendieron de que aún funcionara. Ofreció alquilarla por 1.000, pero Brooks insistió en pagar 2.500 por respeto. La pieza central era el arco móvil variable de Strickfaden, que lanzaba chispas como si el pasado siguiera vivo. Durante el rodaje de El jovencito Frankenstein, a finales de 1973,
Las cosas ya estaban sueltas y juguetonas en el plató, pero un momento llevó a todos más allá del límite. En medio de la dramática entrada de Isabel en el castillo, Marty Feldman decidió hacer algo que nadie esperaba. Mientras interpretaba a Igor, se inclinó de repente y mordió la cola del abrigo de piel de bisón de Madeleine Kahn. No estaba planeado. No se discutió, simplemente ocurrió. Pelos de bisón blanco estallaron en el aire, y algunos se clavaron directamente en la boca de Feldman. Intentó seguir, pero tuvo que parar una y otra vez, escupiendo pieles como si fueran chicles. Cada vez que las mordía, Madeleine Kahn gritaba. Gene Wilder entraba en pánico y todo el reparto se desternillaba de risa. Nadie podía respirar. Nadie podía concentrarse. Lo que debería haber sido una escena rápida se convirtió en puro caos y el equipo acabó rodándola casi 15 veces más que cualquier otro momento de la película. Al final Mel Brooks tuvo que detener el rodaje y dar tiempo a que todo el mundo se recuperara porque las risas no cesaban. Sin embargo, a pesar de toda esa alegría, la escena nunca llegó a la película final. Cuando Mel Brooks probó la película, el público se rió demasiado pronto y demasiado alto. La reacción rompió el ritmo de la parodia y desvió la atención de lo que debía venir después, especialmente la famosa secuencia del pie en la grieta. A Brooks le preocupaba que un gag salvaje aplanara la acumulación de todo lo demás, así que cortó el mordisco de bisón completo y se quedó solo con un plano rápido de la sonrisa retorcida de Feldman. La locura seguía ahí, solo que más tranquila. Durante años el metraje completo permaneció oculto, apareciendo solo en raras bobinas entre bastidores y en colecciones de escenas eliminadas. Gene Wilder admitió más tarde que este momento de improvisación causó más retrasos que cualquier otra parte del rodaje, lo que dice mucho de lo frágil que puede ser incluso un plató de comedia. Parte de lo que hizo que el momento fuera tan impactante fue que no era inofensivo. La envoltura de bisón de Madeleine Kahn costó 50 en 1973, lo que hoy serían unos 325. Feldman llegó a estropearla haciendo volar pelos caros por el plató. Kahn bromeó sobre ello después, recordándole que eran bisones de verdad, pero aún había que hacer reparaciones y asentar los nervios. Demostró cómo una decisión impulsiva podía afectar a toda la producción, obligando a repetir tomas, arreglar el vestuario y obligar al director a tomar decisiones difíciles para proteger la fluidez de la película. Esa misma tensión entre control e instinto se volvió a manifestar con el propio Gene Wilder, que cuando llegó al plató para interpretar al Dr. Frankenstein, lucía un fino bigote de viejo Hollywood que nunca estuvo en el guión. A Mel Brooks no le gustó al principio. Chocaba con la imagen que tenía en la cabeza, pero Wilder creía tanto en él que rodó 2 veces escenas clave, una con el bigote y otra sin él. Cuando Brooks revisó las secuencias, cambió de opinión. Más tarde escribió que Gene nunca había estado más guapo en el papel. Lo que empezó como un discreto desacuerdo se convirtió en uno de los rasgos definitorios del personaje, un pequeño detalle que añadía encanto y un toque de elegancia clásica a la interpretación. La improvisación siguió dando forma a la película de maneras inesperadas. Cuando Gene Hackman se unió al reparto para interpretar al ermitaño ciego, el papel iba a ser breve y sencillo. Aún así, Hackman preguntó si podía probar algunas ideas. Durante la escena de repente soltó la frase sobre hacer café expreso, un chiste completamente moderno que no tenía sentido en la época de la película. El plató estalló en carcajadas. A Brooks le encantó al instante y se lo guardó. La escena se corta a negro justo después, casi como si la propia película no pudiera soportar la broma. Esa sola línea se convirtió en uno de los momentos más recordados, demostrando que a veces lo más gracioso es lo que no debería serlo en absoluto. Mientras algunos actores actuaban libremente, otros sufrían en silencio. Peter Boyle pasaba horas cada día enterrado bajo capas de prótesis para convertirse en el monstruo. El proceso de maquillaje duró unas 4 horas, atrapando el calor y el pegamento contra su piel bajo las duras luces del estudio. Al final de los días de rodaje, a menudo tenía la sensación de que su cara se estaba sobrecalentando. A veces parecía que el propio maquillaje se estaba derritiendo. Los equipos de efectos especiales crearon incluso moldes de fibra de vidrio para protegerlo en las escenas más peligrosas.
Fue agotador y doloroso, pero Boyle se esforzó, y el resultado fue un monstruo aterrador y extrañamente humano a la vez. Y luego estaba Marty Feldman de nuevo añadiendo caos en pequeños detalles. La joroba errante de Igor nunca se escribió en el guión. Feldman simplemente empezó a moverla de un lado a otro entre escenas. En un momento estaba a la izquierda. La siguiente vez fue a la derecha. La tripulación se dio cuenta, se rieron. A Brooks y Wilder les encantó, y se apoyaron en la broma. Esa joroba cambiante se convirtió en un silencioso remate visual que recompensaba a los espectadores atentos y resumía el espíritu de toda la producción. Mel Brooks tenía grandes ideas para El jovencito Frankenstein, y algunas de ellas eran tan descabelladas que podrían haber cambiado toda la película en un segundo. Al parecer, un día, lanzó un chiste que sonaba gracioso sobre el papel, pero peligroso en la escena real. Sugirió que el monstruo de Frankenstein pronunciara sus primeras palabras imitando a Cary Grant. Era el tipo de chiste que golpeaba fuerte y rápido y se tragaba el humor justo después. Gene Wilder lo oyó y mantuvo la calma. Era co-guionista, era el protagonista, y también estaba protegiendo el tono con su vida, así que hizo algo silencioso e inteligente. Fingió escribir la idea como si le encantara, pero por dentro esperaba que Brooks la olvidara, y de algún modo Brooks la olvidó. Ese pequeño momento dice mucho. Brooks amaba la gran comedia que iba al límite. Wilder quería que los chistes estuvieran dentro de la historia sin romper el hechizo. No quería que el monstruo se convirtiera en un dibujo animado en cuanto abriera la boca. Quería que el monstruo se sintiera primero humano. Esa elección importaba porque ayudaba a dar cabida a momentos en los que el discurso del monstruo resultaba divertido y extrañamente conmovedor, al mismo tiempo incluida la famosa frase «decir es que soy el monstruo». Y una vez que te das cuenta de eso, empiezas a ver todo el conjunto como un lugar en el que el equilibrio estaba siempre bajo ataque. Era una comedia sí, pero también era una cuidadosa parodia del terror clásico, e incluso un pequeño cambio podía inclinarlo hacia la pura estulticia. Brooks empujaba a Wilder, tiraba hacia atrás, y luego la película volvía a aterrizar justo en ese punto dulce. Aún así, incluso cuando el tono se mantenía controlado, el propio plató no siempre se comportaba. Uno de los momentos más comentados ocurrió durante la escena de la mordedura de bisón con Marty Feldman y Madeleine Kahn. En cámara ya era gracioso. Entre bastidores se convirtió en un auténtico caos. Feldman no paraba de morder el envoltorio de bisón y cada vez que lo hacía se le metía pelo en la boca. Entonces empezaron las risas. No las risas educadas, las que destrozan una toma, las que hacen que te duela la cara. Al parecer tuvieron que volver a rodarla y hasta 15 veces porque los actores no paraban de desternillarse de risa. El problema era que cada toma extra tenía un coste. Eran trajes de época caros, y el envoltorio de bisón no era solo un accesorio, era dinero. Se decía que el envoltorio era 50 y que no aguantaba bien los mordiscos repetidos. Cuanto más sucedían, más se dañaba el vestuario y más tenía que arreglárselas la producción. El tiempo pasaba. La energía decaía. Las risas se extendían a otros momentos. El equipo tenía que limpiar el desastre y reiniciar la escena una y otra vez. Al final, ese blooper se convirtió en leyenda, pero también era demasiado para mantenerlo dentro de la película final. Era el tipo de momento que podía sacar al público de la película. Luego hubo otro giro que afectó a la producción desde un ángulo totalmente diferente: el casting. Madeleine Kahn fue elegida originalmente para el papel de Inga, la dulce ayudante de laboratorio, pero el plan cambió en el último minuto, y ella pasó al papel de Elizabeth en su lugar. De repente, todo tuvo que cambiar. Inga tuvo que ser refundida rápidamente, y el papel fue para Teri Garr. Mientras tanto, Kahn tuvo que adaptarse y la producción tuvo que adaptarse con ella. Eso significaba retoques de guión, nuevas pruebas de vestuario, presión, y todo sucedía cerca de los días de rodaje cuando no había mucho tiempo para respirar. Pero cuando Kahn se metió en la piel de Elizabeth, algo hizo clic. Su interpretación tenía ese estilo elegante y dramático que podía convertirse en comedia en un abrir y cerrar de ojos. Ese cambio dio forma a momentos clave, como la famosa secuencia del dulce misterio de la vida.
Fue una apuesta arriesgada que dio sus frutos porque la Elizabeth de Cannes se convirtió en uno de esos personajes que la gente recuerda durante décadas, y justo en el centro de todo ello estaba el propio Gene Wilder, que intentaba reconvertir su energía en la pantalla en algo nuevo. La gente ya le conocía como Willy Wonka juguetón y soñador flotando por las escenas con una extraña chispa. Pero el Dr. Frankenstein necesitaba un motor diferente. Tenía que sentirse lo bastante serio para pertenecer a una vieja película de monstruos y lo bastante nervioso para que la comedia funcionara. Brooks al menos al principio se inclinó por una versión más grande y amplia del científico. Wilder luchó por algo más controlado, no plano, no silencioso, simplemente más real. Construyó el personaje con pequeñas elecciones, gestos y una voz cuidadosa que podía deslizarse del orgullo al pánico sin previo aviso. Brooks admitió más tarde que el enfoque de Wilder se convirtió en el corazón de la película porque hizo que la historia se sintiera con los pies en la tierra, incluso cuando las bromas se volvían absurdas. Y como el reparto era tan fuerte, el peligro se hizo evidente. Si dejaban que el plató se convirtiera en un no parar de risas, la película podría empezar a parecer desordenada. Por eso se mantuvieron fuera del montaje final tantas meteduras de pata y momentos sin guión. Algunas escenas fueron tan caóticas que pusieron en peligro la ilusión por completo. Incluso hubo un momento en el que el reparto estuvo a punto de perder los papeles y Cloris Leachman, según se dice, dijo entre bastidores: «Voy a mear». Suena gracioso, y lo fue, pero también demuestra lo fácilmente que la película podría haberse convertido en una cruda locura entre bastidores en lugar de una pulida parodia. Así que Brooks y Wilder tomaron una decisión difícil, recortaron los momentos más salvajes y mantuvieron el ritmo. Dejaron solo pequeños indicios de la locura del reparto, lo suficiente para sentir la energía, pero no lo suficiente para romper la película. Luego vino la mayor apuesta de todas, la que podría haber enterrado. El nadie se rió. El jovencito Frankenstein se estrenó el 15 de diciembre de 1974. Antes de eso, Brooks había convencido a la 20th Century Fox para que invirtiera unos 2,8 millones, cifra que algunas fuentes cifraron en 2,78 millones. Era una gran cifra para una comedia y un riesgo aún mayor porque la película se rodó en blanco y negro. En aquella época el color reinaba en la pantalla y mucha gente de la industria dudaba de que el público acudiera a ver una parodia monocroma de mediados del 1970s. Al parecer, Columbia Pictures dudó tanto en el presupuesto como en la elección del blanco y negro, y el proyecto acabó en la Fox, donde Alan Ladd Jr. firmó el visto bueno. Cuando la película por fin aterrizó, las dudas no duraron mucho. Contra ese presupuesto de $8 millones, la película explotó. Recaudó 86,2 millones en Estados Unidos y 86,4 millones en todo el mundo. Ese tipo de rendimiento no era normal. Convirtió una arriesgada elección de estilo en una victoria financiera de la que todavía se habla. Según algunas estimaciones, la recaudación fue casi 31 veces superior a su presupuesto. Y el éxito no se limitó a la venta de entradas, sino que se convirtió en un momento cultural, de esos que la gente cita, de esos que la gente vuelve a ver, de esos que siguen encontrando nuevos fans. La película obtuvo un 95% en Rotten Tomatoes sobre la base de 73 críticas con una puntuación media de 8,6 sobre 10. También obtuvo 2 nominaciones a los Oscar, al mejor guión adaptado para Brooks y Wilder y al mejor sonido. Con el tiempo recogió más honores y su reputación siguió creciendo en lugar de desvanecerse. Entonces la película pasó a algo incluso mayor que la popularidad. En 2003, la Biblioteca del Congreso seleccionó El jovencito Frankenstein para su conservación en el Registro Cinematográfico Nacional. Solo se añaden 25 películas al año y esta pasó el corte porque tenía importancia cultural, histórica y estética. Esa decisión la situó en un lugar protegido de la historia del cine estadounidense. Ya no era solo una película que gustaba a la gente, se convirtió en un pedazo de la memoria del país que había que salvar. Por la misma época, el American Film Institute le imprimió otro tipo de respeto. En 2000, el AFI clasificó El jovencito Frankenstein en el número 13 de su lista 100 años, 100 risas. Luego, en 2004, entró en la lista de AFI
De 100 años, 100 canciones también por Putting on the Ritz. Así de hondo caló, no solo era divertido, era icónico. Incluso el caos oculto tuvo una larga vida. Ese blooper de mordiscos de bisón permaneció en la sombra durante años, tratado casi como material prohibido. Los aficionados se enteraron. Para entonces ya no era solo una metedura de pata, sino una prueba de la química existente en el plató. Una prueba de que el reparto se lo estaba pasando en grande. Y una prueba de que el ajustado tono final de la película requería una verdadera disciplina. Y por supuesto, una vez que algo llega a ser tan querido, el mundo intenta rehacerlo de otras formas. En 2007, El jovencito Frankenstein fue adaptado a un musical de Broadway escrito por Mel Brooks y codirigido con Susan Stroman. El espectáculo tenía un verdadero esfuerzo detrás, pero arrastró un pesado problema desde el primer día. El reparto original dejó una sombra de la que era difícil escapar. El Dr. Frankenstein de Gene Wilder, el Igor de Marty Feldman, la Frau Blücher de Cloris Leachman. Esas interpretaciones no eran fáciles de recrear. El musical duró aproximadamente un año y recibió críticas desiguales, pero incluso eso demostró que la historia seguía teniendo fuerza. La gente seguía queriéndola incluso cuando los fantasmas del original eran imposibles de ignorar. Y ahora, después de todo ese tiempo, hay un giro extraño más que hace que la película siga pareciendo rara. En muchas regiones, el jovencito Frankenstein sigue sin ser fácil de encontrar en streaming, y los coleccionistas a menudo acaban recurriendo al DVD, al Blu-ray o a proyecciones especiales para verla. Esa escasez añade otra capa a su leyenda, una película que estuvo a punto de convertirse en un caos. Una película que estuvo a punto de pasarse de la raya. Una película que podría haber convertido al monstruo en una impresión rápida y haber perdido su corazón. En cambio, siguió siendo inteligente, siguió siendo humana y de alguna manera se convirtió tanto en una comedia clásica como en un tesoro nacional.